buenas noches, bienvenidos a la Real Sociedad Económica y encantado de que estén con nosotros aquí. Me acompaña en la mesa, a mi derecha, Fernando Rossi, que es el presidente de SEGECA, Sociedad de Estudios Genealógicos y Heráldicos de Canarias, que es la institución que junto con la Económica organizan este acto. Y a mi izquierda, pues el autor del libro, el historiador José Luis Machado y Carilla. José Luis, hace unas semanas pues estuvimos hablando y como miembro de la Económica pues me pidió que estuviera en este acto acompañando y haciendo pues una pequeña presentación de su persona y de su libro. Y para mí, lógicamente, pues fue un honor. A José Luis lo conozco a través de Matilde y Julio, que están aquí, mi familia, y por tanto, bueno, es un honor que hubieras pensado en mí y te aseguro que es un privilegio. Yo tengo aquí algunas anotaciones que me gustaría compartir con ustedes referente a José Luis y también a una parte muy pequeñita que me gustaría comentar del libro que José Luis va hoy a presentar y que él generosamente pues compartió conmigo y que estoy enormemente agradecido por ello. Bueno, Oscar Wilde decía que el único deber que tenemos con la historia es reescribirla. Yo diría que de la historia tendríamos que aprender mucho más de ella y algún clásico comentaba que sin duda la historia siempre ha sido la gran maestra. José Luis es abogado, historiador y nace en La Orotava en 1947, está casado con Marta, es padre de mi amigo Pedro, que hoy me he enterado que Pedro es hijo tuyo y me ha llevado una alegría y además es abuelo de una preciosa nieta. Es escritor, investigador y editor, historiador especializado en fuentes documentales canarias relacionadas con la población y con la movilidad geográfica de las familias en el Atlántico y más concretamente originarias de España, Portugal e Italia. Como buen historiador, seguro que José Luis es persona paciente y generosa con su tiempo. Y yo que soy un cortoplacista, reconozco que admiro y envidio esa virtud, esa generosidad y habilidad para administrar el tiempo, que es una capacidad de las personas que profesan esa profesión o esa pasión que tiene José Luis, que es la historia, y que en su gran mayoría atesoran como una indiscutible virtud. José Luis es habitual participante en muchísimos congresos de la historia, ha dictado ponencias tan dispares como referidas a la cultura del azúcar, o sobre el poblamiento portugués, o sobre el origen poblacional de Tacoronte. Sin duda, es un escritor prolífero y desde luego inquieto. Es además un excelente contador de historias. Es una fuente fidedigna y recurrente para jóvenes investigadores de la historia económica y poblacional de Canarias. Este esfuerzo investigador que le ha llevado a conocer la historia de muchas familias de Canarias, de dinastías y que han tenido influencia en el Reino de España y en su querida Portugal, país donde José Luis tiene la acreditación de estudioso e investigador de máximo prestigio, además de ser embajador cultural de Guimaraes, capital europea de la cultura. En los registros literarios que le conozco a José Luis Machado, pues nos encontramos con relaciones con las familias Navas, Chirino, Machado, Chávez, Casarroja y tanto más. Y además aquí veo algunos de los apellidos que he nombrado, los veo aquí muy dignamente representados. Sus libros nos hablan, además de todas esas familias, nos hablan de poblamientos, nos hablan de colonizaciones, también nos habla en algún momento del Camino de Santiago y hasta de cantos y ritos gregorianos. José Luis ha sabido poner enorme, y ahí el mérito, numerosas fuentes documentales con su rigurosa investigación, pudiendo conocer a través de sus más de 20 libros publicados, historia de la propia historia. Son relatos fieles a una realidad, a veces poco conocida y aún menos reconocida respecto a lo que es la historia de nuestras Islas Canarias. Respecto al libro, y le he pedido permiso esta tarde para citar un par de cosas nada más, respecto al libro hay
El libro es interesantísimo, interesantísimo. Pero si yo tuviera que, para mí, destacar dos cosas que realmente me han llamado muchísimo la atención y que han constituido en sí mismas algo suficiente como para haber leído el libro, es una mención que hace recurrente a un pueblo de Las Palmas que se llama la aldea de San Nicolás, que fue posiblemente el activo más importante, activo patrimonial más importante que tuvo la familia Nava y Grimón, y que también posiblemente fue el vector más determinante en su ocaso económico, ¿no? Una aldea de San Nicolás que se vio en muchas fases de la reciente historia, pues se vio convulso ese patrimonio, unas veces por los propios aldeanos, otras veces por las familias de Gran Canaria, otras veces propiciadas por el Cabildo y por una invasión que decían que de Tenerife que estaba en marcha. Es decir, con lo cual una de las conclusiones a la que llegué es que desgraciadamente el pleito insular no es algo reciente, sino que está en la historia y que posiblemente nos va a acompañar el resto de la historia, ¿no? Es una de las lacras que tenemos en este pueblo, ¿no? Hay un motín, que el nombre del motín me encantó y desde luego puede ser el argumento de una buena película, que es el hambre de tierra, un motín en el año 1772 y que sufrió el patrimonio aldeano de la familia. Y el otro pasaje del libro que reconozco que me entusiasmó y hasta me emocionó fue una carta que escribió don Alonso a su nieto. Don Alonso, con 41 años, le escribía a su nieto una carta donde le da una explicación de los asuntos financieros de la familia, ¿no? Una carta que desde luego es una declaración que no puede ser más sincera. Y dice, y permítame que lea textualmente este pasaje de la carta, dice: inexplicable e incalculable es cuanto me ha perjudicado la falta de formalidad y de exactitud en mis apuntaciones y en la conservación y arreglo de mis cuentas y de otros documentos. Muchas cosas, y algunas de no poca consideración, he tenido que pagarlas 2 y 3 veces. 1000 créditos he perdido en el transcurso del tiempo, por la indolencia y confusión de casi todos mis dependientes o encargados que me han engañado. Desde luego una declaración muy sincera, pero también una declaración que entraña nobleza, honradez y humildad. Y ese pasaje te aseguro que me ha encantado. Por mi parte nada más, en nombre de la Económica, agradecer muchísimo a la institución y a José Luis por la deferencia de contar con esta casa para la presentación del libro y nada más, muchísimas gracias. Enhorabuena. Después de la excelente presentación que don Andrés ha hecho del autor, poco más puedo añadir yo. Primero, retomo mis palabras. Buenas noches, gracias por estar aquí presente. Y para mí es una gran satisfacción volver a estar aquí a presentar una obra de José Luis Machado Carilla. Y nunca me olvido del segundo apellido porque me gusta. Yo creo que los apellidos tienen que lucirse. Y parto del último párrafo que ha nombrado Andrés, porque José Luis, aparte de abogado y de investigador, es un personaje, permítame la expresión, que está luchando contra el concepto del tiempo. Está intentando encajar en el tiempo la ingente información que él sabe que tiene a disposición y quiere poner a disposición nuestra. Es una batalla que no sé si ganará, pero que de momento nos está dando unos frutos magníficos y nos da unas horas, a veces días extraordinarios de lectura. Porque no se limita a hacer una transcripción literaria de la información que quiere comunicarnos, sino que nos da el documento para que lo vivamos tal cual es y seamos capaces de sacarle como mínimo el jugo que él ha hecho o incluso mucho más y disfrutar con todos estos documentos que son
parte no de la historia de una familia determinada, sino parte de nuestra historia. José Luis tiene a su disposición, con sus obras, nos las demuestra día a día. Yo he tenido la oportunidad de conocer parte de su archivo y soy testigo de lo que tiene y lo que puede ofrecernos. Él tiene un enorme jardín lleno de flores que están sin deshojar. Yo creo que estoy seguro que en lo que hoy nos va a explicar y en las próximas obras que ya están a punto de caer, nos aclarará un montón de aspectos de las familias correspondientes que trate o de los episodios históricos que trata en cada uno de sus libros. Yo no quito más tiempo a quien hay que dárselo. Agradezco de nuevo su presencia de aquí. Gracias, José Luis, por contar con nosotros para lucirnos un poco y te dejamos todo el tiempo a ti. Buenas noches a todos y sobre todo agradecerles el mérito que han tenido en venir con estas esquinas borrascosas de la laguna, que esta noche han hecho gala de la fuerza del viento y del frío y de todo lo demás. Y pues nada, voy a pasar a la conferencia. Después de la conferencia, vamos a ver, la idea mía esencialmente es no marcar un rollo, sino que lo pasen bien. Entonces, nada mejor que interrelacionar con ustedes para eso, para hacerlo más ameno. Y entonces no quiero ser muy largo, lo cual es muy complicado en un libro de 700 páginas. Y entonces, pues la intención mía es hacer un bosquejo entresacando para que después en el coloquio pues podamos centrarnos más en aspectos que les interese, que sea del interés del auditorio. Ya no me acuerdo cómo funciona esto. ¿Dónde, dime? Ah, perdona, sí. Yo lo que voy a decirles, al mismo tiempo he querido escribirlo, de manera que ustedes tengan una idea clara de por dónde va mi intervención. Nava, desde mi punto de vista, que siempre es un punto de vista parcial y un punto de vista de ser lo que soy, y no más allá de eso, siempre se ha visto desde un punto de vista nobiliario, lo cual es bueno y lo cual es malo. Es bueno para los iguales, es malo para muchísimos méritos que tiene la propia Casa de Nava. Entiendo que la isla de Tenerife y parte de Gran Canaria no se podría entender sin la presencia de Nava. Es una familia que siempre se caracterizó hasta el final, hasta los momentos malos, por una enorme comunicación. Se comunicaban muy bien con sus campesinos, se comunicaban muy bien con sus iguales, era normal por la época que les tocó vivir, pero después se comunicaban bien pues, con la Real Audiencia, hicieron peritaciones tremendamente, en este caso don Alonso, peritaciones interesantes en cuanto a los repartos de los baldíos de la laguna, en épocas ya tardías, que nos parece extraño que en 1826-27 pues sigan con los repartimientos de baldíos. Muchas personas protestaban y entonces los pleitos llegaban a la Real Audiencia, y la Real Audiencia lo que hacía era recurrir de nuevo a la Casa de Nava para diciendo, usted que conoce también toda la problemática de Tenerife, entre otras cosas por la cantidad de censos enfiteuticos que repartían, censos que daban atributos. Es decir, la Casa de Nava, y en este caso don Alonso, tenía un interés muy determinado en fomentar, desde un punto de vista fisiocrático, o entender la agricultura como el motor de la economía,
el subir el nivel de vida del campesinado y de la gente que no lo estaba pasando bien, entre otras cosas, por el cambio del ciclo del vino al cultivo ordinario que llamamos hoy en día. Entonces, yo entiendo que de esta manera él se ocupó de los vecinos de Icó del Alto con preferencia y de los vecinos de la Cruzanta. Entonces, él, como era un hombre muy explicado y con formación jurídica, pues él en estos censos explica o dice, por escrito por supuesto y ante escribano público, que él no tiene ninguna necesidad de dar a repartimiento, sino que él lo que hace es dar solares y más huertas y más solares para que la gente se pueda construir sus casas y para que la gente pueda vivir de lo que cosecha. O sea, que es un aspecto de supervivencia. Al mismo tiempo que hay otra faceta de él, como fue la creación no se puede llamar sindicato, sino se puede llamar de asociación de campesinos de La Laguna, que fue promotor de ello. Al mismo tiempo interviene con el corregidor Bernal Vargas, don Joaquín, de manera que La Laguna recibe un empedrado, se mejoran las fuentes y hay una serie de obras públicas que ha pasado desapercibida. Vamos a narrar las historias de la Casa de Nava. Quería resaltarles un documento que a mí me ha llamado mucho la atención y que habla un poco de estos aspectos que yo estoy haciendo mención de muchos archivos e instituciones están obsesionadas por una especie de competición de a ver quién tiene más documentos, quién tiene más archivos, quién consigue más documentación, pero realmente lo que tienen delante no lo trabajan. Se hacen publicaciones, magníficas publicaciones, muy meritorias y todo lo demás, pero en todo papel hay siempre algo que explica y algo que calla. En este caso me voy a referir a un documento, que es este que no sé si se puede leer desde ahí, pero el documento es de un personaje que se llama Manuel María Avalle. Claro, dice, ¿quién es Manuel María de Avalle, que escribe desde Las Palmas al Marqués de Villanueva del Prado? Pues nada más y nada menos es un enviado de la Junta Suprema Central para dirimir el conflicto entre Las Palmas y Tenerife por la creación de la Junta Suprema de Canarias. Y entonces en este documento dice: mi estimado amigo, gracias, mi estimado amigo, ayer noche me encontré en casa con la junta que remito a vuestra merced, porque voy y no tengo tiempo para más. Por ello, comprenderá usted que cuánto urge el oficio acordado en aquel ayuntamiento de Las Palmas. Este oficio se refiere al corregidor de Las Palmas, que manda un oficio a todos los pueblos de la isla para que convoquen cabildo permanente. Y en ese cabildo permanente se habla de, bueno, pues que hay un peligro tremendo de pérdida de protagonismo de la isla y que, bueno, y que hay que tomar medidas, y el cabildo permanente pues empieza una especie de excitación entre unos y otros que vienen en los libros relatados pormenorizadamente y que se conocen, en términos generales se conoce, pero no tan pormenorizadamente. Y entonces, pero lo que quiero mencionar en esto, nada más que para decir a lo que me refiero,
la copia que usted ha visto del oficio que el Cabildo ha pasado al general, me la remitió, el general se refiere al general O'Donnell, a don Carlos O'Donnell. Me la remitió confidencialmente el conde de la Vega Grande. Y lo hizo en los mismos términos con otros papeles al señor Escaño. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque en lo que tenemos estudiado de los conflictos entre Tenerife y Las Palmas, aparece como uno de los principales factotum, instigadores o hombre de mayor prestigio de Las Palmas, el conde de la Vega Grande. Entonces, que el conde de la Vega Grande, a través de Ovalle, le haga pasar al señor Marqués de Villanueva del Prado, que era su oponente político, un documento, pues es significativo y ha quedado ahí oculto. Con independencia de eso, también hay que tener en cuenta lo siguiente, que es que el hijo de don Alonso, don Tomás, casa con doña Juana de Llarena Westerling, que naturalmente está relacionada con la marquesa de Acialcázar y de Torrehermosa, que está relacionada con la Vega Grande y que está relacionada naturalmente por los Westerling. Esto lo digo para que veamos un poco la importancia de la documentación referida a la Casa de Nava, documentación que entiendo yo que hay mucho por averiguar y por mirarlo desde otra perspectiva. Esto lo voy a pasar muy por encima. Lo que yo hago es presentar un trabajo que yo sé y sé que muchas de las personas que están aquí saben de esto mucho. Entonces podrían decir, pero qué temerario, ¿no? Presentar un trabajo de los cuales nosotros pues, hemos escrito y sabemos bastante. Naturalmente que es así, y yo desde mi punto de vista y desde la posición que ocupo lo reconozco de esa manera. Vuelvo a hablar como superar el estudio de los progenitores para saber más del entorno en que les tocó vivir. O sea, que vendría a ser una respuesta a lo que puede ser un planteamiento de curiosidad. También hay que tener en cuenta pues, las relaciones con las instituciones, las relaciones pues, con la Iglesia, trabajadores, etcétera, etcétera. Este libro, Auge y Ocaso de la Casa de Grimón, en sus fuentes documentales, comienza con es decir, como su propio nombre indica, está dividido en dos partes. Uno es el auge, es decir, cómo se consigue la fortuna. Pues bueno, la fortuna quien la hace son los Grimón. Es decir, el Grimón, Grimón es el que, Jorge Grimón viene de la Guerra de Granada, es un flamenco natural de Namur, conocido por el Borgoñón, que le da nombre a un montón de localidades y de sitios en el norte de la isla y más que nada relacionado con la zona del Realejo. Y entonces, pues él lo que hace es que con el dinero que ha ganado en la Guerra de Granada se pone a disposición del adelantado y entonces pues se viene a Tenerife con unas bombardas que él las denomina espigardas. No está claro cuántas trajo, unos autores dicen 3, otros dicen 12, bueno, pues ahí está. Pero sí hay una cosa que quería mencionar de Jorge Grimón, que es un personaje que se corresponde a lo que es un hombre hecho para la guerra y para ganar la fortuna en la guerra, que me llama la atención que Cebrián Latasa, cuando habla de él, lo llama hombre safio, brusco y ruin. Y yo creo que no se puede valorar en el siglo XXI si un hombre es safio, sucio y ruin, y si una esclava le abanicaba para que las moscas no le comieran los mocos. Entonces yo creo que el historiador no tiene ese cometido, es decir, de un cometido de cocinilla, sino que la historia hay que mirarla siempre
con el respeto que representan los ancestros no solo para sus descendientes, sino para la sociedad de la cual forma parte. Los Grimones no recibieron, o sea, Jorge Grimón no recibió mucho de repartimiento. Yo lo que digo aquí fue lo que dicen las datas de repartimiento, que es lo que recibieron. Y algunas de ellas, pues, los descendientes que están en esta sala conocen los nombres y conocen los enclaves y todo lo demás. Esencialmente son estas fincas que están de la carretera del Realejo a la costa, que se llama pues La Torrita, La Torre, Los Barrancos, Las Aguas. En esa zona pues hubo caña de azúcar, fue lo que él plantó caña de azúcar y lo sacó adelante. Y Codel Alto, hasta La Guancha y Santa Catalina, fue un camino que él abrió por las mulas, es decir, para llevar las mulas con las espilgardas. Él habla de que cuando llega al sur, pues tuvo una resistencia de los guanches. Naturalmente, al disparar estas espilgardas, pues salieron todos corriendo y a aquello le pusieron el nombre de los cristianos, que es lo que conocemos en este momento. El hijo Jerónimo Grimón, lo llamamos aquí Aguana, tiene por supuesto el nombre flamenco, el apellido flamenco de su madre. Casó con García Albarracín, con doña Antonia, en el Realejo de Arriba, y lo que hereda en dote es una heredad de viña, que lo llaman La Fuente, y la mujer formalizó un mayorazgo, si bien él no lo formalizó, que es una cosa bastante curiosa, es que la señora pues formalizara el mayorazgo, que el marido dijo pues yo no lo formalizo, ¿no? Y ahí quedó la cosa, ¿no? Pero sí es verdad que compró en 1548 la mitad del dominio útil del heredamiento que Francisco de Lugo había obtenido en data de repartimiento en la aldea de San Nicolás. Entonces cito a Jerónimo Grimón porque es el que pone el pie en Gran Canaria y concretamente en la aldea de San Nicolás, donde lo que él compra es el dominio útil. Es decir, el censo está dividido vamos a ver, el propietario de la propiedad se queda con la propiedad, y lo que hoy llamamos posesión, en esa época se llamaba el dominio útil, que lo daba a perpetuidad a cambio pues, de unas contraprestaciones que en el caso de Nava son tremendamente pobres. Es decir, cuando hablamos de los Llarena Calderón o hablamos de don Alonso Calderón, estamos hablando de fanegas, de trigo, de centeno, de esto, de lo otro. Pero cuando hablamos de Nava, pues nos encontramos que don Alonso da una finca por 2 gallinas y media fanega de centeno. Y claro, uno piensa, pero es decir, esto puesto en... vamos, que es una cosa que las cuentas, pues, claro, lo que pasa es que lo que hoy se dice, que mucho poco hace mucho, ¿no? Que es lo que se emplea en las grandes superficies y en todo lo demás, quizás de ahí es de donde venga esa importancia de la fortuna. Pero bueno, yo lo que quería hablar aquí es que el pie que se pone en la aldea de San Nicolás pertenece a los Grimón y es Jerónimo el que lo pone. Tomás Grimón Albarracín vuelve a Flandes porque se hace militar, es decir, es maestre de campo, obtenido en las guerras de Italia al servicio del emperador Carlos, acompaña al príncipe de Asturias, don Felipe II, en los viajes que el padre lo envió para que recorriera todos los territorios de la corona, y entonces es el que encarga el tríptico, conocido como tríptico de Nava, a Pieter Coek van Aest, por encargo de su padre, por encargo de Jerónimo. Entonces, de él ya se conserva, es decir, yo conservo de él un tributo perpetuo otorgado el 1 de abril de 1584 a Gonzalo González. Es decir, el documento más antiguo de tributo de la Casa Llarena Calderón es de 1545, el del Grimón es de 1584. Ante Juan de Gordejuela,
en su finca de los Almendros del Realejo de Arriba, sobre 8 fanegadas de tierra por 12 fanegadas de centeno. Aquí vemos una proporción acomodada, es decir, naturalmente para pagar el tributo hay que trabajar la tierra, tiene otro cariz que los tributos dados en 1816. Casó con doña María de Merando de Vergara, su prima, que recibió en dote la hacienda de San Clemente, que es una joya de la corona después de la Casa de Nava en Tenerife, porque naturalmente la hacienda de San Clemente es donde el marqués pasa grandes temporadas, sobre todo en la etapa en que estuvo a cargo del Jardín Botánico de Aclimatación, y no estaba en el burdel de la Laguna, donde dicen, sino que el pobre señor estaba con su edad en la hacienda de San Clemente y ocupándose de sus plantas y ocupándose de lo que él se ocupaba con el fundamento que él tenía. Tomás Grimón se hace con todas las tierras de la aldea de San Nicolás por compra de los dominios directos y útiles a distintos propietarios. Así, en 1538, el censo a un hijo de Juan de Torres, que era otro de los que habían obtenido censo, en 1591 al hijo de Esteban Mederos y a María de Cabreja, hija de Alonso de San Clemente, y a Lope de Mesa y Francisca de Lugo, que ya residían en Tenerife, y a Felipe Sopranis el resto. Don Claudio Grimón representa el final de la saga de Grimón. Don Claudio Grimón continuó la compra de la aldea de San Nicolás, reformó la casa principal de la Laguna en 1617, por medio de 2 maestros de obra, Manuel Penedo y después un andaluz que citaré. Le proporcionó riego a la hacienda de San Clemente, comprando 2 tomaderos de agua en los barrancos circundantes en 1524 y 1635. Es decir, la hacienda de San Clemente en la época la llamaban el Malpaís de Santa Úrsula, ¿no? Es curioso cómo estas tierras de Malpaís, que no le daban valor en los repartimientos de data, e incluso a veces el adelantado los daba, no se puede decir, los daba con malicia. Es decir, a Cristóbal de Ponte le dio el Malpaís de Garachico y hay que ver la rentabilidad que ha tenido el Malpaís de Garachico en todos estos 5 siglos que han pasado. Otro tanto pasó con San Clemente. El segundo de 20 fanegas de centeno y 320 reales de vellón en el Toscal del Realejo, el 7 de mayo de 1654, a favor de Lucas López Barroso. El Toscal del Realejo sigue con su nombre, pero también era conocido en la época como los Llanos de San Sebastián. Y un último tributo de 40 reales y una gallina que recibe cada año don Claudio Grimón en el Toscal del Realejo y Lomo de San Sebastián a Manuel Luis, lo cual otorgó Baltasar de Vergara Grimón en nombre de su tío. Vamos a ver, aquí estamos hablando 20 fanegas de centeno, 320 reales de vellón, en 4 pagas, etc. Hay entregas tremendamente curiosas. Por ejemplo, la casa de Calderón establece desbrozar tierras y no cobrar tributos durante 12 años para a los 12 años tener una tierra preparada para el cultivo y todo lo demás. Y entonces se ve una serie de aspectos que se podrían llamar de permuta o de buen entendimiento entre personas, los poseedores de la tierra y por el otro lado pues los campesinos que la trabajaban. Los contratos de tributos dicen muchas veces que no se pueden hacer con personas eclesiásticas, que no se pueden hacer con personas preparadas, sino han de ser con personas legas, agricultores, personas, porque claro, naturalmente, si queremos que algo fructifique, se le ha de dar a una persona que sepa tratarlo, es decir, darle un manzanar a una persona que no sabe podar, pues la verdad que no tiene mucho. Entonces, don Claudio pues no se casó, no
no tuvo hijos naturalmente que yo conozca. Y al morir sin descendencia, pues lo hereda su hermana doña Antonia, que es la que crea el enlace de la casa de Nava. Los Vázquez de Nava son naturales de Jerez de los Caballeros, Badajoz. El primero que se conoce es Álvaro. Se van cambiando los nombres entre Álvaro y Alonso. Este Álvaro participó en la guerra de Granada, se estableció en Tenerife en 1525, fue capitán de infantería y síndico personero. La figura del síndico personero era recoger las quejas para elevarla a la autoridad, que realmente esa era la función del síndico personero. Fue nieto de doña Beatriz de la Guerra, de cuya familia recibió la dote en tierras de Valleguerra ante Bernardino Justiniano en 1532. La aportación de tierras a la casa de Nava en Valleguerra provienen vamos a decir, de los Guerra. Ella era hija de Hernando Esteban de la Guerra y de Juana Martínez, y Álvaro Vázquez de Nava funda el mayorazgo de Nava, reinando Carlos V el 31 de enero de 1539 en la persona de su hijo mayor, llamado también Álvaro, ante Lope de Mesa, y casó con Juana Jovel Carmenati. Aquí hay otro censo en 1577, en el término, como escribían entonces, centejo, que nosotros ya lo llamamos acentejo, consistente. Centejo, la palabra es una palabra portuguesa, tejo es tajo, y alentejo es más allá del Tajo, es decir, la otra parte del Tajo. Ese es el vocablo y el origen. Aquí en este caso, en este término de centejo, hay una cabezada de tierra montuosa, que es decir, es donde termina el monte, donde empieza, o donde todavía hay monte, y entonces aquí él explica que ni se siembra ni se labra, y se lo da Domingo González Melo, juntas con otras ya dadas a tributo, como a Bartolomé Martín, durante 7 años libres, y luego por media fanega de trigo bueno por cada fanegada que vaya desbrozando. Entonces vemos que los contratos son contratos que se acomodan a la realidad, no son contratos irreales que no se puedan cumplir. Y entonces, y también él interviene en nombre de una hermana para configurar otro tributo. El primer marqués de Villanueva del Prado surge con don Tomás de Nava, ya con don Tomás de Nava. Entonces, don Tomás de Nava, como suelen ser las cabezas de la saga, era un hombre pues, que se movía con mucha, es decir, ya venía de los Grimón, pues ese contacto con la corte, etcétera, etcétera, y es decir, yo digo que una vez que estuvieran aseguradas las rentas, había llegado la hora del prestigio familiar. Lo que pasa es que una cosa es tener prestigio familiar y otra cosa es creérselo. Porque claro, si el prestigio familiar se hace a base de comprarlo y a base de ser aditativo, generoso o espléndido, pues la cosa a veces no funciona. Entonces don Tomás era un hombre muy echado para adelante, tuvo una reyerta con un comandante general que se sacaron las espadas, porque el comandante general dio orden de que lo mataran, sencillamente en la plaza del Adelantado, y entonces él... Parece ser que los vecinos de la laguna le dijeron, no, a don Tomás no nos lo toquen, ¿no? Y entonces así salió del tema ¿no? Él elevó un memorial a Felipe IV, donde relata sus mayorazgos, y entonces en todo esto, aquí nombro a don Alfonso Soriano, porque naturalmente él trata estos temas con un enorme rigor y autoridad. Y entonces de ahí es donde viene pues, el título de Nava, que es un título donde curiosamente la reina doña Mariana de Austria, en la minoría de edad de Carlos II, pues le da a elegir. Y porque le dice que o Marcial o después se decidió al final por Villanueva del Prado.
Este señor tuvo 17 hijos, 12 con doña María Viña de Vergara y 5 con doña Catalina de Aguilar. Tuvo un hijo que tuvo, es decir, ya intervención en la corte, don Tomás, con el mismo nombre, fue paje de doña Mariana de Austria, gentilhombre de Cámara de Carlos II, y realizó esponsales para casar con doña Manuela Chávez Zúñiga, hija del conde de Casarrubio y de la duquesa de Peñaranda, pero cuando estaba todo hecho y todo firmado, pues se murió. Y ahí se acabó, como si dijéramos, este ola de... La fortuna de don Tomás alcanzaba 24.000 ducados anuales, lo cual en la época estaba considerado, pues, una gran fortuna. Pretendió fundar un señorío al modelo del señorío del Valle de Santiago o de Adeje, pero lo quería hacer en el Realejo y, claro, el regimiento de La Laguna no estaba por la labor de tener un señorío jurisdiccional tan cerca de la capital. Sí es verdad que don Tomás también participó en repeler personalmente el ataque de Robert Blake sobre la flota de India. Es decir, los ingleses siempre tenían espías aquí, ¿no? Y tenían bastante buena información, y espías donde menos lo pensamos. Es decir, pensamos que los espías eran gente pagada y con un ojo tapado y cosas por el estilo, y de repente pues los espías estaban en misa diaria y estaban en lo más florido de la sociedad, ¿no? Como sucedió en algunos aspectos que no vienen al caso. Don Benito de Nava sucede en 1717. Lo que nos demuestra esto es lo siguiente, que cuando se tienen tantos hijos como estos 17, la siguiente generación no los tiene. Es decir, es como lo que suele ser pendular en la vida humana, ¿no? Entonces, todos estos 17 hijos después se van sucediendo hermanos sobre hermanos porque la cosa quedó pues como todo. Yo creo que le cogieron miedo al tema de estar sin juguetes. Entonces don Benito de Nava sucedió en 1717, estudió Derecho, fue rector del Colegio Mayor de Santa Cruz, oidor de La Coruña y Valladolid, que es lo que hoy en día sería fiscal, consejero de órdenes militares de la Orden de Alcántara. Casó con doña Aldonza, Manuel y Manuel, y no tuvieron hijos. Fue el que trajo a La Laguna la primera universidad, a cargo de los agustinos. Aprobada por Real Célula el 18 de junio de 1744 por Felipe V. No se ocupó en absoluto de la aldea de San Nicolás. Es decir, toda esa enorme vinculación, todo ese enorme engranaje que tenía la Casa de Nava en Tenerife, recibiendo y yendo a sus propiedades y todo lo demás, en la aldea de San Nicolás se desocuparon, como si no existiera. Y entonces, pues claro, vino lo que vino después. Le sucede don Pedro de Nava y Aguilar, un hermano del segundo matrimonio del padre. Fue decán, ayudante de campo, comandante general de Marqués de Valhermoso, como teniente coronel de milicias provinciales. Casó 2 veces, con Úrsula Lercaro Justiniani y con doña Felipa Porlier y Soprani, hermana de don Antonio Porlier, marqués de Bajamar, que va a dar una inyección de relación con la corte y también de regalos envenenados, porque claro está, la Casa de Nava, la aspiración era llegar a la grandeza de España. Pero claro, la grandeza de España cuesta dinero, no da dinero. Entonces, no atendiendo la aldea de San Nicolás, que es la joya de la corona, pues parece como que la suerte estaba echada. La hacienda de San Clemente entró en el mayorazgo por dote de García de Vergara, que ya lo dije. Comienzan las usurpaciones de tierra de Grimón en la aldea de San Nicolás, cuya tenencia ganaron por sentencia confirmatoria los Navas.
el 19 de julio de 1645. El problema que tenía Gran Canaria es que estaba repartida. Y no solo estaba repartida, sino que estaba esquilmada por la caña de azúcar. Entonces, lo que quedaba como reducto, después de las cumbres y de todo lo demás, era la aldea de San Nicolás, que con esa desatención de los propietarios, en manos unas veces de administradores y otras veces ni siquiera los administradores vivían allí, sino que vivían en otras localidades, y lo que hacían es que hacían visitas esporádicas cada X tiempo. Y entonces, claro, así no se puede llevar. Entonces, parecía como, vendríamos a hacer, es como aquí cuando vemos una finca que está sin atender, sin vallar y sin nada, que todos, vamos, que van ocupándola, que los vecinos van, los mojones los van rodando, y entonces se crearon unos problemas enormes de ocupación de tierra, sin título y sin nada. ¿Qué pasa? Que mientras ocupaban la aldea de San Nicolás no ocupaban otras cosas. Y entonces allá pena, es decir, las autoridades de Gran Canaria dijeron: a nosotros nos da igual, porque esta gente está entretenida ocupando la aldea y nosotros aquí pues no tenemos que estar, ya lo resolverá la Real Audiencia. Hay un montón de tierras cedidas a tributos que no los voy a cansar. Entonces, pues en el libro hay un montón de enumeración de los censos de unos a otros. Esto sirve porque se pueden establecer los lindes, quién linda con quién, qué familia linda con cuál. Esta familia tenía en esta localidad y la otra en el otro, etcétera, etcétera. Y entonces voy a hacer un pasaje rápido por documentación. Por ejemplo, aquí se ve una carta dirigida a la marquesa viuda de don Tomás de Nava, que se ve que está en buen estado. La casa de Nava, estas cartas, esta correspondencia particular, es decir, lo que podría ser la cuartilla, la doblaban 4 y la metía en una cuartilla donde le ponía el sello de lacre y la enviaba pues por correo. Y entonces todas las cartas están metidas en papel, pero claro, como es papel de hilo, pues se conservan, ¿no? Y la verdad que han resistido las humedades y el signo de los tiempos. Esto es un retrato. La marquesa doña Rosario Pérez de Barradas, simplemente para mencionar una moda un poco desfasada para los años en el cual está pintado el cuadro. Bien por las ocupaciones de la señora, bien porque aquí no había, porque claro, ya la moda existía, y bien que es decir, me llama la atención simplemente eso, ¿no? Decir, curioso, lo anticuado del tocado, el niño está vestido como de bautizo, pero naturalmente ya fue bautizado, y entonces pues quería mencionarles esto nada más. Aquí la aceptación de paje de don Antonio de Nava es una carta que recibe de Madrid un tal Benítez, en el cual le dice pues nada, que le va a dar varias alegrías. Una de ellas que al propio Benítez lo han nombrado para India, para un cargo importante, y al mismo tiempo pues le dice que al hijo lo han aceptado de paje, con las vicisitudes que conocemos, que cuando el chico llegó a la corte hacía meses que había cumplido la edad reglamentaria y no lo admitieron. Pero bueno, esto es lo que quería decirlo. La documentación es real, es decir, es un documento auténtico y es este. Continuación, porque las cartas pues las escribían con... siempre las cartas terminan cuando son a don Alonso, recuerdos a Rosario y muchos saludos a las señoras de San Andrés. Y entonces me hace gracia porque señoras de San Andrés, ¿será una señora de San Andrés o es que habían 2 o 3 en la época? La verdad que no me he parado a pensar, pero eso, con ello digo que siempre hay sitios de donde estirar, ¿no? Es decir, uno, sobre todo hoy que hay tanta documentación o tanta información a disposición nuestra, pues podemos entrar en detalles, ¿no? De decir, oye, pues qué curioso. Esta es la carta firmada por B. Benítez. Esta es la carta del administrador de la aldea, Juan Pedro Domínguez.
como estamos viendo, es un señor instruido, es decir, es una persona que sabe lo que se trae entre manos, porque la lectura de la letra y la forma de tratar al marqués, que es muy conciso, muy directo, diciendo cuáles son los problemas, etcétera, etcétera, lo demuestran. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando Domínguez tomaba iniciativas, el marqués le quitaba la razón. Es decir, cuando Benítez lo lleva todo a la Real Audiencia y tienen que tomar decisión porque naturalmente incurrirían en responsabilidad, entonces el marqués dice a la Real Audiencia que él retira todo lo puesto por las usurpaciones. Estoy hablando de las usurpaciones de la aldea, que él lo retira, que él no tiene... Y entonces la Real Audiencia se lo reprocha como diciendo, parece ser, no sé si yo lo he leído en la propia documentación, que don Alonso lo que quería era, es decir, don Alonso lo que decía es que él estaba dispuesto a perder la aldea si era por el Real Servicio. Pero claro, el Real Servicio, es decir, con Carlos IV, como fueron las cosas, con el golpe de Aranjuez, el primer periodo de Fernando VII, la entrada de Napoleón Bonaparte, vamos, esto todo es como una... seguir, es decir, don Alonso se quedó con media cabeza en el Real Servicio, cuando los tiempos habían cambiado y la monarquía ya funcionaba con otra marcha. La carta del corregidor sobre el arreglo de la carretera desde el Realejo a San Juan de la Rambla, aquello era un camino de cabras auténtico donde se despeñaba las carretas, cada vez que pasaba 4 se despeñaba una. Y entonces decidieron, pues, y entonces le pidieron consejo también a don Alonso, es decir, le mandan la carta a don Alonso diciendo qué piensa usted de esto, cómo se ha de hacer, por dónde lo hacemos, etcétera, etcétera. Este es el oficio al cual yo me refería en la carta, a la carta de Ovalle, de Manuel María de Avalle, que es el representante de La Coruña en la Junta Suprema de Sevilla, y en ese tiempo había un barco directo de La Coruña a Tenerife. Pasaba por Las Palmas o no pasaba por Las Palmas, pero había una goleta de La Coruña a Tenerife directo, con independencia del de Cádiz. Así termina. Avara, esto fue la chispa que encendió el fuego del pleito insular, como estamos hablando. El Real Consulado es que también los Nieves Ravelo se dirigían a don Alonso cuando tenían algún conflicto, algún problema de decir cómo tratamos esto, entonces se dirigían a don Alonso. Pensemos que esto es correspondencia, es decir, es correspondencia donde después lo que don Alonso les contestaba, lo harían o no lo harían. Es decir, lo que están pidiendo es cuál es el problema y qué es lo que haría él. Bernard, aquí me sobró una D. Pereira Pacheco es un personaje que es para estudiarlo aparte, porque es un individuo de un sentido del humor, siempre anda con bromas y tiene una familiaridad con don Alonso que sería digno de un tratado, nada más que de la correspondencia de Pereira Pacheco con don Alonso de Nava. Esto es lo que yo les hablaba del modelo, cómo se hacían las cartas. Decía, se cogía un papel, se doblaban 4, se cerraba con el sello de lacre en las 4 esquinas y se mandaba por correo. Al señor Marqués de Villanueva del Prado, gentilhombre de Cámara de Su Majestad, con entrada. Esto es un memorial al rey de Aguiar y Martínez, de la aldea de San Nicolás. A mi amigo y compañero de carrera, Pedro Aguiar, le dije que tengo un pariente tuyo en uno de los documentos de Nava. Y entonces, pues, es un memorial muy extenso, pero que lo que hace Aguiar y Martínez es enviárselo a don Alonso para que le dé el visto bueno. Si está bien redactado, si está bien, le manda
es decir, de un informe del comandante de Gran Canaria, etcétera, pero vamos, lo que quiere es que le dé el visto bueno a don Alonso. Y esto, yo no me resistí porque esto me ha hecho tanta gracia que yo quería que ustedes lo conocieran. Doña María Agustina de Nava tuvo un problema con su hija, Elvirita, ¿no? Y entonces le escribe esta carta. Elvirita, después de haber solicitado por medios judiciales la licencia que denegué para tu inmediato casamiento, tu inmaduro casamiento, aspiras ahora a que te la conceda por los escollos y dificultades que han ocurrido en la corte. Yo, si me he mantenido constante en su negativa, ha sido mirando tu mismo beneficio y para que no llegaras a experimentar las incomodidades, trabajos, etc. Es decir, quiero decir con ello, y después la señora le da, lloras persuadida de que lo pierdes, si no contraes dicho matrimonio, pero Dios no permita que después de verificado sean mayores los llantos, las amarguras y aflicciones, pesándote en el alma, y cuando ya no hay remedio, de no haber abrazado los honestos y racionales consejos que te he dado. Mas, en fin, como el entusiasmo de que estás poseída acaso producirá unos estragos nocivos y de perjudiciales consecuencias, he venido a darte licencia, echándote mi bendición y pidiendo a nuestro Señor te proporcione las felicidades que deseas. Tu madre, María de Nava. Pues sí. Aquí hay un informe sobre el estado ruinoso del Puerto de la Cruz. Es decir, el Puerto de la Cruz, según el informe que se redacta aquí, dice que el puerto realmente solo le sirve de utilidad a la Casa de Colón. Es decir, que no sirve ni para, para los exportadores de vino y para todo lo demás, aquello no reúne las condiciones y no saben lo que hacer con ella. Aquí aparecen las cuentas de la Real Sociedad Económica en 1833. Y entonces, pues la cosa iba bastante mal. Porque hay un déficit de 3.136, ¿no? Pues sí. Claro, le encasquetaron a la económica, a la económica le encasquetaron la gobernación del Jardín Botánico. Cuando don Alonso dijo, hasta aquí llegué, entonces dijeron, pues que se haga cargo de la económica. Y entonces, las económicas tenían un problema que era el siguiente, y es que las económicas todos eran señores, y que eso está muy bien, pero ¿qué es lo que pasa? Que invitaban a la formación a los administradores. Es decir, los administradores, medianeros, etcétera, son los que iban a recibir formación de cómo mejorar la tierra, de cómo sacarle más productividad. Venían los peritos, venían personas preparadas, las ideas venían muchas de Inglaterra, la mayoría de ellas, y entonces formaron a sus medianeros y a sus administradores y ellos se quedaron detrás. Porque a ellos esto de la formación continua les aburría en cantidad y entonces dio pie a que los administradores censatarios, que se hicieron censatarios cuando hablo de censatarios son los que recaudan los tributos de los censos, los que les dan la gallina, los que les dan el grano de centeno, de cebada, es decir, lo que produce la tierra se lo dan al administrador que es censatario. Y este administrador es el que lo coloca en el mercado. ¿Qué pasa? Que el administrador tiene parientes. Y entonces el administrador dice, tú te ocupas de esto y yo me ocupo de lo otro. O sea, tú te ocupas de transportar, tú te ocupas de vender, te pongo un puesto en el mercado y entonces cada vez son más ricos los administradores y censatarios y cada vez son más pobres los señores. Porque además, ¿cuánto dio esto? Pues bueno, como los precios fluctúan, con ponerle el precio cuando estuviera más bajo, lo vendía en tal momento, pues ¿a cuánto? Y resulta que un mes antes estaba al doble. Y entonces, esto fue, vamos a decir, era crónica de una muerte anunciada. Aquí el rey, a través del duque del Infantado, resuelve, es decir, aceptar la renuncia de don Alonso de Nava como director del Jardín Botánico.
Don Alonso habla en esta carta de una cosa que yo desconocía completamente, que era un inspector de epidemias en la Orotava. Es decir, se ocupó, una de las cosas que se ocupó es que hubiera, como hubieron brotes de cólera y brotes, pues entonces, la verdad, en la historia que yo estoy redactando del Hospital de la Santísima Trinidad, pues hay un pabellón que construyen fuera de la Orotava para la cuestión de epidemias. Y entonces Sanidad nombró un inspector de epidemias, lo cual es interesante porque volvemos a hablar de otro capítulo nuevo que se abre en este caso. Aquí don Manuel Llarena Calderón, nada más que para mencionar lo del ropaje, lo que hablaba de la señora, pues ver ¿verdad? el empaque. Y nada más. Este señor ha terminado.